Hola, vamos a continuar con la explicación, repaso perdón, estamos a quitar. Ya, continuar con la explicación a modo de repaso de las intoxicaciones por sustancias de abuso. Bueno, en sí son varias sustancias. Si vemos en la bibliografía, son muchas las sustancias de abuso que hay con las que una persona se llega a intoxicar. Pero en este repaso, lo que estoy haciendo es mencionar las más comunes y las intoxicaciones más comunes con estas sustancias. Entonces voy a continuar con lo que es la cocaína. Bueno, antes mencionar que la cocaína es una... Perdón. Ya. Mencionar que la cocaína es una sustancia... mencionar que la cocaína es una sustancia que es un alcaloide. Alcaloides hace referencia a una sustancia que ha sido sintetizada de una planta, ya sea de una planta natural. Y es así que la cocaína se sintetiza de la coca, de la hoja de coca, y los efectos que tiene en sí la hoja de coca, la cocaína los sobre exagera o tiene más efectos debido al manejo que se hace para crear la cocaína, ya sea quemándola y diferentes. Ahora, para entender el efecto o las manifestaciones que va a causar la cocaína, vamos a ver los tres efectos fisiológicos que tiene sobre diferentes estructuras. Una vez entendamos estos tres efectos fisiológicos, vamos a poder entender las manifestaciones clínicas que va a tener en la persona. Primero, mencionar que es un estimulante del sistema nervioso central. Ahora, la cocaína produce tres procesos. Primero, inhibe la recaptación de norepinefrina, la serotonina y parte de la dopamina. Esta inhibición de la recaptación produce vasoconstricción, lo que es la vasoconstricción. ¿A qué se refiere con inhibir la recaptación? La norepinefrina y la dopamina. Bueno, si recordamos un poco de la fisiología, la norepinefrina y la dopamina son son hormonas consideradas dentro de la denominación de catecolaminas, y lo que producen estas hormonas es vasoconstricción. Cuando estas dos hormonas son eliminadas, ya sea, actúan como neurotransmisores y como hormonas. Ahora, cuando estas dos son eliminadas de la neurona postsináptica, cuando son eliminadas, producen una estimulación. Esta estimulación produce vasoconstricción. Ahora, para que la vasoconstricción para que el vaso sanguíneo deje por ejemplo, de contraerse, para que el músculo del vaso sanguíneo deje de contraerse, esta norepinefrina y la dopamina tienen que ser recaptadas por la neurona. O sea, es como que se las vuelve a agarrar e introducirlas, y así el vaso sanguíneo se vasodilata. Pero la cocaína inhibe esta recaptación, no deja que la neurona que está inervando el vaso sanguíneo se atrape a estas dos hormonas. Entonces produce vasoconstricción más larga o más permanente. También la cocaína inhibe los canales de calcio. Ahora, ¿qué causa? ¿Qué causa la inhibición de canales de calcio?
canales de sodio, perdón, que causa la inhibición de, bueno, es la inhibición de canales de sodio. Al inhibirse los canales de sodio en los miocitos cardíacos y en los miocitos cardíacos, eso hace que la célula, los miocitos, no se despolaricen. ¿A qué bueno, a qué esto que causa? El corazón, las células del corazón, los miocitos y el haz de His y y el sistema de marcapaso necesita despolarizarse para que el corazón pueda contraerse y expulsar la sangre. Esta despolarización es gracias a los canales de sodio y de calcio. En este caso, los canales de calcio se abren y los miocitos se despolarizan, y esto produce contracción del corazón y el corazón empieza a bombear sangre. Pero si estos canales de sodio están inhibidos por la cocaína, los miocitos no van a contraerse, o en otro caso van a contraerse de manera irregular. ¿Y esto qué va a causar? Va a causar bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué va a disminuir la frecuencia cardíaca? Porque como estos canales de sodio están no solo en los miocitos, que son las células musculares, sino que están también en el sistema de marcapaso, va a hacer que no se despolaricen el haz de His, el nodo sinusal, y va a haber una disfunción. Entonces eso va a causar disminución de la frecuencia cardíaca y disritmias, o sea, alteración en el ritmo del corazón. Y además la cocaína estimula a los aminoácidos excitatorios, que es como el aspartato en el sistema accumbens del cerebro, y esto mismo va a causar alteraciones como va a causar alteraciones en la persona como euforia y, bueno, como euforia, ¿no? Ahora, los síntomas, como ya vimos los efectos que va a causar la cocaína en diferentes sistemas, podemos deducir, o de acuerdo a eso, podemos darnos cuenta de las manifestaciones clínicas que va a causar estos efectos. A nivel cardiovascular, como ya mencioné, al bloquear los canales de sodio va a causar arritmias. El corazón va a estar entre que se contrae y no se contrae. Por otro lado, al producir vasoconstricción, como vimos acá, vasoconstricción va a producir hipertensión arterial. Además que esta vasoconstricción va a estar presente en las arterias coronarias que irrigan al corazón y va a empeorar aún así la función cardíaca. En el sistema nervioso central, pulmonar, gastrointestinal y musculoesquelético va a causar en el sistema nervioso central agitación y convulsiones. ¿Debido a qué? Debido al aumento de aminoácidos excitatorios, que es el aspartato, en el sistema accumbens del cerebro. A nivel pulmonar va a causar neumotórax y quemaduras faringeas. Sobre todo las quemaduras faringeas son producidas cuando la cocaína es introducida al cuerpo de manera inhalatoria. Porque hay que tomar en cuenta que la cocaína es considerado un corrosivo. ¿Y qué hace un corrosivo? En palabras sencillas, quema las mucosas. O sea, daña las mucosas produciendo quemaduras o úlceras. Natalie. Quemaduras o úlceras. Como podemos ver acá, en el sistema gastrointestinal va a producir úlceras si es ingerida, y en el músculo esquelético va a producir abdomiólisis. ¿Qué es esto? Es la muerte de las células esqueléticas, de las células del músculo esquelético, y que van a morir o van a disminuir de tamaño. ¿Debido a qué?
debido a una complicación que tenemos acá, que es la hipertermia. La hipertermia es una grave complicación porque puede producir convulsiones, produce la misma rabdomiólisis y sobre todo convulsiones que puede llevar al paciente al estado de coma. Entonces, todas estas manifestaciones hacen sospechar de una intoxicación por cocaína, pero tenemos exámenes que se deben realizar para poder acercarse más al diagnóstico. Realizar un hemograma completo, una gasometría donde se va a ver la disminución del oxígeno, la toxicología en el orín, porque los metabolitos de la cocaína suelen permanecer de 12 a 48 horas después de su consumo en la orina, entonces es muy eficaz. Radiografía de tórax y de abdomen siempre. Radiografía de tórax debido al neumotórax que puede provocar la cocaína y además puede provocar un edema pulmonar no cardiogénico. Y una radiografía de abdomen. ¿Por qué? Porque algunas veces, se ha visto la ingestión de cápsulas de cocaína de personas para transportar a otros países y estas a veces suelen reventar, entonces se hace una radiografía de abdomen para verificar las cápsulas que están en el abdomen. Ahora, el tratamiento. Las medidas generales que se dan, que voy mencionando, que son medidas generales que se dan en todas las intoxicaciones, que no debemos olvidar, es el ABC. Verificar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Ahora, los controles depende de qué intoxicación, y el lavado gástrico y carbón activado también depende de las indicaciones. Esto no es para todas las intoxicaciones que estoy mencionando, es solo para algunas, ya que el carbón activado es ineficaz en algunas, como por ejemplo en la intoxicación por alcohol. No es eficaz en la intoxicación por alcohol. Ahora, se debe hacer un control estricto de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura sobre todo y la diuresis. La temperatura, la presión arterial y la frecuencia cardíaca se tienen que hacer estrictamente porque como ya mencioné, las alteraciones que causa son justamente en estos tres factores, y la temperatura, que es muy importante, que tiene que disminuir. Colocación de vía venosa, se hace un lavado gástrico y posteriormente al lavado se debe realizar el lavado también con carbón activado. Esto si la ingestión ha sido dentro de las 2, si la intoxicación ha sido menor de 2 a 4 horas. Bueno. Perdón. Ya. Bueno, se salió. Ahora, vamos a continuar con lo que es control de la presión arterial. Perdón, acá. No, está mal esto. Un momentito, vamos a... revisar esto. Creo que está un poco muy... se movió. Si es que... no, está bien. Bueno, estas son las medidas generales o el tratamiento general. Ahora, el tratamiento ya de las diferentes
de acuerdo a los diferentes síntomas y alteraciones que va a presentar la persona. Es, en caso de que presente euforia, ansiedad y psicosis, causados ya, como vimos, por la liberación de aspartato, se le administra diazepam. Vamos a ver que en este caso las benzodiazepinas, como el diazepam, son muy eficaces para los diferentes tratamientos. El diazepam en una dosis de 10 a 20 miligramos intravenoso, o midazolam en una dosis de 0,1 miligramos, perdón, aquí es por kilogramo. No usar neurolépticos. ¿Por qué? Porque los neurolépticos inhiben la sudoración. O sea, los neurolépticos son anticolinérgicos, y al ser anticolinérgicos inhiben la sudoración, y al inhibir la sudoración, ¿qué hace? Que se aumente la temperatura de la persona, causando hipertermia, y eso es lo que no se quiere en la persona. Más bien lo que se quiere es revertir la hipertermia. Entonces no se usan neurolépticos, ya sea neurolépticos, no se usan neurolépticos como no se debe usar neurolépticos como el haloperidol, el droperidol y la clorpromacina. Ahora, en caso de las convulsiones. En caso de las convulsiones se puede usar diazepam, pero es mejor el midazolam de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo. En los efectos cardiovasculares, como vimos, la bradicardia, aumento de la presión cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca. En caso de arritmias se usa también las de benzodiazepinas, como ya dijimos, a la misma dosis. Generalmente la benzodiazepina suele revertir la arritmia. En caso de síndrome coronario o hipertensión, es mejor usar la fentolamina. La fentolamina es una antagonista alfa específico. Esto en una dosis de 1 miligramo intravenoso o nitroglicerina vía intravenoso. No se debe usar nunca betabloqueantes. ¿Por qué? Porque los betabloqueantes, si bien pueden revertir la presión arterial, pueden tener un efecto, ¿cómo decirlo? Un efecto escapado por ahí, porque general, ya como se sabe, los betabloqueantes revierten la hipertensión arterial, pero si no se utiliza un betabloqueante específico, puede tener algún efecto sobre los receptores alfa 1. ¿Y qué hacen los receptores alfa 1? Estos receptores alfa 1, al ser estimulados, causan vasoconstricción. Entonces lo que se quiere es revertir la vasoconstricción, y por lo cual no se usan los betabloqueantes, sino la fentolamina, la cual inhibe a estos receptores alfa. En caso de hipertermia, como se vuelve a ver las benzodiazepinas, que es eficaz, y las medidas físicas. Ahora, entrando a lo que es los opiáceos. Los opiáceos, para empezar, son considerados analgésicos en caso de dolores moderados a graves y muy graves. ¿Por qué? Porque los opiáceos tienen efectos muy fuertes y generalmente se los usa para dolores crónicos, como es el caso del cáncer. Algunas personas hacen abuso de estos opiáceos y llegan a intoxicarse. Estos opiáceos, los más conocidos son la morfina, a partir de la cual la morfina es la morfina es el punto base a partir de la cual se comparan los demás opiáceos. Tenemos la heroína, la codeína, el fentanilo, etcétera, que tienen un efecto analgésico mayor o menor que la morfina. Ahora, la intoxicación de los opiáceos
causa dentro de los signos y síntomas una triada. Tenemos una triada que es bueno para recordar los signos y síntomas básicos. La depresión del sistema nervioso central. Esta depresión del sistema nervioso central es lo que produce la analgesia o la analgesia del dolor. Luego, la miosis y la depresión respiratoria. ¿Qué es lo que pasa a nivel fisiológico? En el sistema nervioso central hay diferentes receptores. Hay diferentes receptores que se relacionan con el dolor y con otras funciones. Están el receptor Nu, kappa y delta, etcétera, los otros que no recuerdo bien. Aquí uno de estos receptores es el receptor Nu. El receptor Nu es el que toma un papel fundamental porque estos opiáceos van a inhibir a este receptor Nu, y al inhibir este receptor Nu se produce la analgesia. Pero además este receptor está encargado de otras funciones, y al inhibir este receptor causa también miosis y depresión respiratoria, por lo que son efectos colaterales o secundarios que causa. Y en la intoxicación estos tres signos y síntomas están sobresaltados. Entonces, para el diagnóstico se verifica esta triada que presenta la mayoría de las personas intoxicadas. Se realiza un hemograma completo, la gasometría, la toxicología y una radiografía de tórax siempre, porque hay un peligro de edema de pulmón también. Ahora, el tratamiento es las medidas generales. El ABC, aplicar oxígeno en mascarilla al 50%, realizar la intubación. La intubación debe ser valorada en caso de que el Glasgow sea menor a 8. Una vía venosa con glucosado al 5%, más tiamina, una ampolla de 100 miligramos, y naloxona, una ampolla que equivale a 0,4 miligramos. Ahora, lo que se hace es administrar la naloxona, una ampolla cada 2 a 3 minutos, hasta llegar a un máximo de 10 miligramos o hasta mejorar el nivel de conciencia de la persona. Y algo muy importante es cuidar el síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia se da cuando se ha sobrepasado o se ha sobrepasado el nivel máximo de naloxona. En este caso, si es que se presenta el síndrome de abstinencia, se presenta con agitación, midriasis, cialosea y diazea, y en este caso se usa benzodiazepinas. Algo que me olvidé mencionar, en los opiáceos, es que dentro de las intoxicaciones por sustancias de abuso, los opiáceos son los únicos que tienen un antídoto, y este antídoto es justamente la naloxona, como vemos acá. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esta naloxona forma parte del grupo de opiáceos, por lo que no va a ser tan complicado recordarlo, porque si se hace una revisión de los grupos de opiáceos, se va a ver a las demás que mencioné, la morfina, la heroína, el fentanilo, la codeína. Se va a ver también a la naloxona como un antagonista de estos receptores que mencioné anteriormente, y justamente esta naloxona es el antídoto en la intoxicación por opiáceos. Bueno, muchas gracias. En los próximos videos voy a continuar con más de las intoxicaciones.